¿Te has preguntado alguna vez si realmente conocemos todos los secretos que guarda el Antiguo Testamento? ¿Qué misterios y revelaciones aún permanecen ocultos en sus antiguas páginas? Acompáñame en este viaje donde exploraremos la historia del Antiguo Testamento como nunca antes lo has hecho. Te prometo que, al final de este relato, verás el Antiguo Testamento desde una perspectiva completamente nueva, descubriendo detalles sorprendentes y revelaciones que pueden cambiar tu manera de entenderlo. Quédate hasta el final para descubrir estos secretos y profundizar en los misterios que han desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos. El Antiguo Testamento comienza con el Génesis, el libro que nos lleva al origen del mundo, de la humanidad y de la relación entre Dios y sus criaturas. Aquí se relata la famosa creación en 7 días, un proceso lleno de simbolismo que ha dado lugar a innumerables interpretaciones. Durante el primer día, Dios separó la luz de la oscuridad, un acto que no solo establece el día y la noche, sino que también representa la separación entre el bien y el mal. Luego, el segundo día, Dios creó el cielo y las aguas, y el tercer día separó las aguas de la tierra, haciendo surgir el mundo que habitamos. El Génesis no es solo un relato del origen físico del universo, sino también del inicio de la historia humana, marcada por la caída del hombre en el jardín del Edén. La creación de Adán y Eva, su desobediencia y expulsión del paraíso son eventos cruciales que definen la relación entre Dios y la humanidad. En este punto se introduce el concepto de pecado original, que marcará toda la historia bíblica. Sin embargo, detrás de estas narraciones bien conocidas hay detalles intrigantes que a menudo se pasan por alto. ¿Qué significa realmente la serpiente? Muchos estudiosos han debatido sobre si representa a Satanás, un símbolo del caos, o incluso la sabiduría corrupta, y el árbol del conocimiento ¿es solo una prueba divina o un símbolo del poder y la responsabilidad del libre albedrío? El relato del diluvio universal es uno de los episodios más enigmáticos del Antiguo Testamento. Dios, decepcionado por la maldad de los hombres, decide enviar un diluvio que aniquilará toda vida, salvo a Noé, su familia y los animales que llevarán en el arca. Este relato tiene paralelismos sorprendentes con mitologías antiguas, como el relato mesopotámico de Gilgamesh. De hecho, algunos arqueólogos sugieren que podría basarse en un evento real, quizás una gran inundación en la región de Mesopotamia. Más allá de los hechos, el diluvio simboliza el deseo de Dios de reiniciar su creación, dando una nueva oportunidad a la humanidad. Pero también plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué Dios, omnipotente y omnisciente, permitiría que el mundo llegara a un estado tan corrupto? ¿Es este diluvio una muestra de justicia o de desesperación divina? Los estudiosos han debatido durante siglos sobre el significado profundo de este episodio y sigue siendo una fuente de misterio. Después del diluvio, la humanidad vuelve a multiplicarse y prosperar. Sin embargo, en su orgullo, los hombres deciden construir una torre que llegue hasta el cielo, la famosa Torre de Babel. Dios, al ver esto, confunde sus lenguas, dispersando a las personas por toda la tierra y poniendo fin a su proyecto. La Torre de Babel es otro relato fascinante, lleno de simbolismo. La confusión de lenguas no solo explica el origen de los diferentes idiomas, sino que también representa el castigo por la arrogancia humana. Pero, ¿qué motivó realmente a Dios a intervenir de manera tan drástica? ¿Temía que los hombres alcanzaran un poder que solo Él debía poseer? Este relato también nos deja con la reflexión sobre el límite del conocimiento humano y la relación entre el deseo de poder y la humildad ante lo divino. La historia de Abraham marca un nuevo capítulo en el Antiguo Testamento. Dios hace un pacto con él, prometiéndole que de su descendencia surgirán grandes naciones. Abraham es un personaje central en las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Su vida está llena de pruebas, desde dejar su hogar para seguir el llamado de Dios
hasta estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. El sacrificio de Isaac es quizás uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo como muestra de fe, solo para detenerlo en el último momento. Este acto, que parece cruel a primera vista, ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos ven en él una prueba de obediencia absoluta, mientras que otros lo consideran un símbolo de la transición de los sacrificios humanos a los sacrificios animales, una práctica común en las antiguas culturas paganas. Abraham es también el primer patriarca en una larga línea que culmina con Moisés. Su fe inquebrantable lo convierte en un ejemplo para las generaciones posteriores, y su pacto con Dios establece el fundamento de la relación especial entre el pueblo de Israel y su Creador. Después de Abraham, llegamos a la figura de Moisés, quien se convierte en el libertador del pueblo de Israel. La historia del Éxodo es uno de los relatos más dramáticos del Antiguo Testamento, lleno de milagros, plagas y momentos épicos. Dios llama a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y lo que sigue es una serie de eventos sobrenaturales, desde la aparición de la zarza ardiente hasta la división del Mar Rojo. El Éxodo también es un relato profundamente simbólico. Representa la lucha por la libertad, la fe en medio de la adversidad y el poder de Dios para intervenir en la historia humana. Pero también plantea preguntas difíciles. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón, prolongando el sufrimiento de su propio pueblo? ¿Y cuál es el verdadero significado de las plagas, especialmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos? El viaje de los israelitas por el desierto también es un periodo de prueba y transformación. Durante 40 años vagan por el desierto, enfrentando dificultades y rebeliones internas. Es en este contexto donde Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un conjunto de leyes que guiarán al pueblo de Israel. Pero, más allá de las leyes, este periodo de vagabundeo simboliza el proceso de purificación y preparación para la tierra prometida. Otro personaje clave del Antiguo Testamento es David, quien pasa de ser un humilde pastor a convertirse en el rey más grande de Israel. Su historia está llena de valentía, astucia y al mismo tiempo de tragedia. David es famoso por su enfrentamiento con Goliat, un gigante filisteo que desafía al ejército de Israel. Con solo una honda y 5 piedras, David derrota al gigante, mostrando que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la vida de David no está exenta de pecados y conflictos. Su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, son algunos de los episodios más oscuros de su vida. A pesar de esto, David sigue siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, un ejemplo de arrepentimiento y redención. David también es el autor de muchos de los salmos, poesías y oraciones que expresan su relación íntima con Dios. Estos textos han servido de consuelo y guía espiritual para millones de personas a lo largo de la historia. El hijo de David, Salomón, es conocido por su sabiduría y por la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar sagrado donde los israelitas rendirían culto a Dios. La historia de Salomón es compleja. Por un lado, es el rey que pide a Dios sabiduría en lugar de riquezas o poder, y por ello es bendecido con una gran inteligencia y prosperidad. Salomón es recordado como el monarca más sabio de Israel, y su juicio en la famosa historia de las 2 mujeres que reclamaban ser madres de un mismo bebé se ha convertido en un símbolo de su brillante capacidad para discernir la verdad. En lugar de dictaminar de manera directa, Salomón sugiere dividir al niño en 2, lo que provoca que la verdadera madre, movida por el amor, prefiera renunciar a su reclamo antes de ver a su hijo morir. Este acto revela la sabiduría de Salomón para encontrar soluciones más allá de lo evidente. Bajo el reinado de Salomón, Israel goza de un periodo de gran prosperidad. Las fronteras del reino se expanden y el comercio con otras naciones florece. Se construye el Templo de Jerusalén, que se convierte en el centro espiritual del pueblo israelita, y Salomón
adquiere fama internacional por su conocimiento y riqueza. No obstante, a pesar de todos estos logros, su historia no tiene un final feliz. A lo largo de su vida, Salomón toma muchas esposas extranjeras, lo que lleva a la introducción de cultos paganos en Israel. Aunque al principio parece tolerante con las creencias extranjeras, este sincretismo religioso debilita la lealtad de Israel a su Dios único. Salomón se desvía del camino de la fe, permitiendo que su reino, una vez próspero, se fragmente después de su muerte. Ahora que hemos explorado los grandes misterios, revelaciones y lecciones ocultas del Antiguo Testamento, es tu turno de profundizar aún más en estas historias. Si te ha intrigado todo lo que hemos descubierto juntos, no te detengas aquí. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también descubran estos secretos antiguos. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video, donde seguiremos desvelando las historias más impactantes y misteriosas de la Biblia. Hay mucho más por explorar y no querrás perdértelo.